Entonces, como les digo, hay un tema que me tiene complicado porque en las pruebas, en las guías, sobre todo en la guía que tuvieron que hacer, existe mucho lo que es el plagio, ¿ya? Cuando yo hablo de que estoy hablando de la prueba en específico, que era una guía que eran dos preguntas, niños y niñas, no era muy complejo tampoco, y en la parte en donde decía que había que elaborar una definición de cultura, todos colocaron la misma, o la mayoría, y es colocar cultura en Google, y es lo mismo que colocaron. Ni siquiera se dieron el tiempo de bajar 3 o 4 páginas, sino que colocaron la primera que apareció y la colocaron ahí, porque todos tenían la misma, o la gran mayoría, estoy hablando en general. Entonces va un llamado de atención más que nada para que vean el tema del plagio, porque para la otra no lo voy a dejar pasar, ¿ya? Por eso lo estoy diciendo, lo estoy comentando aquí abiertamente, para que lo sepan, porque eso es súper delicado, ya tienen que saber que en tercero y cuarto medio ya están a puertas de salir, y les va a servir más adelante. ¿Por qué? Porque de que se puede copiar algún trabajo o algo, se puede hacer, pero siempre haciendo referencia. Y se los comentaba también en la retroalimentación que se lo hice personalizada a cada uno de ustedes, no en la prueba, sino que en los trabajos que iban enviando. Es importante saber de dónde saqué la información. Si yo copio algo, si yo copio algo de Google, tengo que colocar que lo copié, no de Google, sino de la página de donde lo saqué, porque Google es un buscador, o algo para buscar cierta información. Pero más que nada eso es lo que me tiene inquieto, porque está bien, estamos en un contexto de pandemia y todo, pero tienen que tener también la capacidad de ser honestos consigo mismos, ni siquiera consigo mismo, y no hay llegar y pasar el ramo tampoco. Hay que tener un mínimo de esfuerzo también, y chuta, si estamos en comprensión histórica del presente y en un ramo especializado de historia, y por eso se lo digo también a ustedes, en un ramo especializado de historia, es importante tener ese tipo de referencias también. Por último, si no sabe referenciar, si no sabe colocar la bibliografía al final, coloco ahí entre paréntesis en mi trabajo de dónde saqué la información, y con eso basta, ¿ya? Para saber de dónde sacó la información, porque copiar a otra persona, copiar lo que otra persona dijo, y eso es lo que con esto voy a ir cerrando para no darles más la lata, es aquí en tercero o cuarto medio y en la universidad sobre todo después, porque yo pienso que todos van a seguir estudiando y ojalá todos sigan en instituto, en la universidad, lo que sea, pero cuando uno hace un trabajo y copia algo textual y lo pillan, tiene un 1, ni siquiera un 2, y no hay derecho a apelación tampoco. Entonces, desde ahí la importancia, y por eso se lo digo desde ahora de tercero o cuarto medio, que sepan también eh, en qué es lo que están haciendo, ¿ya? Y que me doy cuenta también. O sea, una cosa es que los deje pasar porque estamos comenzando, y yo también entiendo el nivel de estrés y todo, y que hay algunos que también me fueron comentando entre medio, yo también soy persona, pero hay otras cosas que eh, hay que ir viéndolas y hay que ir diciéndolas, como por ejemplo esta, ¿ya? Así que para que lo tengan presente, cada uno de ustedes, cuidado con el plagio, porque para la próxima también voy a apelar a lo que les estoy comentando, con nota mínima, porque no se puede copiar niños. Y si lo copian, pongan la referencia, y por último, si lo copian, busquen una página rebuscada que no sea la primera que encontraron de cultura o definición de algo, ¿ya? Y eso va para todo en general, no hay algo específico, pero ¿por qué lo comento? Porque me llamó la atención en muchos de los trabajos, ¿ya? No es a modo de reto, vuelvo a repetir, sino que es para que vayan entendiendo también, y a modo de retroalimentación, tómenlo por el buen camino, y, y si tienen dudas o consultas, háganlas y se puede ayudar también, ¿ya? Así que eso principalmente. ¿Algún comentario en base a eso? No, mister. ¿No? Ya, entonces comenzamos la clase, y denme un segundo para hacer el recordatorio de lo que estábamos viendo. Yo voy a compartir pantalla. Y vamos aquí en la... Este es el PPT pasado, ya no es el nuevo, sino que va a ser un recordatorio. Para que vayan tomando apuntes también, vamos a hacer algo general, porque también pasaron algunos días y algunas semanas en donde no tuvimos clase.
Estábamos viendo el tema de la democratización, ¿recuerdan? Y en la democratización es la vuelta a la democracia y estábamos en específico en la parte de Chile, ¿ya? Dijimos que después de la dictadura, y lo habíamos explicado, en la dictadura militar ocurrió algo en donde la democracia y el Estado de Derecho se suspendió. No existía un Estado de Derecho y costó mucho también el poder sacar la dictadura, ¿cierto? Porque fue desde el año 73 hasta el año 90 que fuimos viendo más o menos, y después siguió incluso Pinochet como general de la Fuerza Armada, ¿cierto? Del ejército. Entonces tampoco es que llegó y se fue al tiro. Y también costó mucho, y eso también en base a los derechos humanos, costó mucho poder sacarlo, y él salió a través de la vía democrática, ¿cierto? Haciendo un plebiscito, que también lo explicamos, haciendo un plebiscito, ¿cierto? En donde se votaba por el sí y el no, en donde se decía si continuaba Pinochet en el poder por 8 años más, pero se tenía que volver a establecer el Congreso, eso quiere decir que las leyes se tenían que comenzar a realizar, perdón. Y también por otro lado el no, que decía que se convocaba elecciones libres y se establece el sistema democrático, ¿cierto? Y finalmente tenía que salir Pinochet de acá. Entonces, eso básicamente, después hablamos sobre los gobiernos de la concertación y su característica, porque se crea la concertación de partidos, ¿cierto? Eh, para poder gobernar los siguientes años. Y ahí fuimos presidente por presidente, si no mal recuerdo, ¿cierto? Y fuimos viendo las características de cada uno de ellos y qué es lo que fueron haciendo en cada uno de sus gobiernos. Y eso también es importante que lo vayan anotando. Cada uno de sus gobiernos fue distinto y se empezaron a hacer cosas. Finalmente tenemos que llegar hoy día a ver cómo la democratización llegó a la gente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Cómo la democratización no es solamente el Estado, sino que el proceso de la gente, cómo lo afectó a la gente. Y eso es lo que vamos a ver. Y ¿Cómo, mister? hola, hola. Después, si alcanzo, voy a dar un trabajo al final. Mister, Dígame. ¿cómo eso de la democratización también es de la gente? Me perdí en ese punto. Es que Enrique, la democratización no es solamente el Estado, que el Estado vuelva a ser democrático, sino que la gente, recuerda que la gente había perdido la capacidad de la democracia también. No podía opinar, no se podía reunir en lugares, ¿recuerdan eso? No se podía reunir en lugares públicos, y principalmente hay un proceso en donde la gente se vuelve a ser demócrata, ¿cierto? Vuelve con la democracia porque es un proceso largo, ¿ya? Imagínense, después de un proceso de dictadura, volver a la democracia también choca. Entonces también desde ahí la elección, la cultura cívica, el poder enseñar que existen votaciones nuevamente, los alcaldes, eh, los diputados, senadores, toda la gente que se tiene que ir sumando a la democracia. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, la democratización de la gente. ¿Cómo afectó la democratización a la gente? ¿Ya? No sé si queda claro ahí, Enrique. Claro como el agua. Listo. Un poco atorado, así que y agüita que estoy tomando ahí. Oye, como les decía entonces, vuelve a la democracia Patricio Aylwin, que ya lo vimos ya, así que no vamos a profundizar mucho en el tema. Bajo su mandato, más que nada, más de lo que pudo concretar, es que este presidente fue el que hace volver la democracia, ¿ya? Eso es lo principal, y eso es lo que tienen que anotar, obviamente ahí los 4 puntos, pero él hace que vuelva la democracia, también recalca la importancia de los derechos humanos, y es ahí donde se empieza a generar también un problema, porque recuerden que Pinochet, ¿cierto?, hace una gran violación a los derechos humanos, y por lo tanto se controla, las Fuerzas Armadas también están expuestas a esto, a que van a ser juzgadas, no solamente en Chile, sino que también en el exterior. Y eso es lo que va a pasar posteriormente, ¿cierto? En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que es el hijo de Eduardo Frei Montalva, Pinochet se va preso, pero no en Chile, ¿ya? Se va preso en Londres, y desde ahí, ¿cierto? Nos damos cuenta que no es si llegar
y jugar con los derechos humanos. Ahora los que son de cuarto medio, en educación ciudadana vamos a tener una clase sobre los derechos humanos, ¿ya? Así que adelantando también esa parte. Entonces, no es que solamente acá en Chile se hizo así como vista gorda de los derechos humanos, sino que también en el mundo se empezó a juzgar. Después de Elwin viene también el presidente Frey, como les estoy comentando, y esa fue una de las cosas que más afectó. Ahora, ¿qué hizo a grandes rasgos Frey dentro de su gobierno? Porque estamos hablando de democratización. Hizo todos los tratados internacionales, más que nada, y los tratados de libre comercio con otros países, se metió a la Mercosur, fue un presidente que viajó mucho, tuvo que enfrentar la crisis asiática del 98, y principalmente eso, ¿ya? Después viene uno de los gobiernos más controversiales, ¿cierto? El de Ricardo Lagos, en donde se implementó el Transantiago. Antes existían las micro amarillas, y antes existían otros tipos de transporte público, ¿ya? Y con el presidente Lagos se instaura este nuevo sistema que hasta el día de hoy sigue trayendo problemas, ¿cierto? Trae problemas hasta, no, en los santiaguinos tienen atado hasta el día de hoy, como dicen ustedes, de problemas de locomoción. Ahí vemos la aglomeración y todo lo que tiene que ver. ¿Ya? No es solamente eso lo que hace el Lagos, sino que también hace algunos temas con la educación, el crédito al aval del Estado, ¿cierto? Los estudiantes hasta el día de hoy siguen endeudados por esta temática. Entonces, son muchas cosas también enfatiza y hace algunos tratados con Estados Unidos, ¿cierto? China, la Unión Europea también, pero básicamente eso en resumen, ¿ya? Y después nos vamos al primer gobierno de Michelle Bachelet, que yo les había comentado, y aquí para pasar a la nueva diapositiva, le había comentado que aquí viene un gran problema que tiene que enfrentar Michelle Bachelet, y ahí viene también, ojo ahí con el tema de la democratización de la gente, que es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque los estudiantes se empiezan a rebelar, como les decía, se hace una revolución pingüina en el año 2006, en donde se pide fin al lucro de los colegios, entre algunas otras cosas, un cambio a la ley orgánica constitucional que existía en ese minuto, y eso significa ley orgánica constitucional del Estado, ¿ya? Entonces, lo que piden, ¿cierto?, que se reformule toda esta ley, y que principalmente no existan... no exista lucro dentro de la educación, que sea una educación igualitaria, y fue una de las mayores revoluciones de estudiantes que hubo hasta, bueno, que ahora los estudiantes comenzaron otra revolución, ¿cierto?, la de octubre, del estallido social, porque fueron los estudiantes también los que comenzaron ahí, ojo. eh, Recuerden que, si no mal recuerdo, fue a través de saltar el torniquete del metro, ¿se acuerdan de eso, no? Que eran estudiantes Sí, mister. y eran, Yo no me eran acuerdo mucho. No. Es que la- tengo que hacer. el estallido social fue en base a los estudiantes, yo fui ahí. Por eso, y todos los movimientos sociales son, y siempre se reúnen los estudiantes de enseñanza media y también los universitarios. Entonces, también tienen que tener conciencia de lo que se puede lograr como movimiento, y que todos los movimientos van desde acá, vienen desde la gente y vienen desde los jóvenes sobre todo. Entonces, desde ahí también les traspaso un peso para que ustedes sepan que también son motor de cambio, y todos los motores de cambio que han existido a lo largo de la historia de Chile han sido a través del pueblo y de los estudiantes. Entonces, cuando dicen, que nosotros nadie nos pesca, nadie nos escucha, de que se escuchan y se pueden escuchar y se pueden organizar, lo pueden hacer. Entonces, desde ahí la importancia de saber manejar también este tema de la educación ciudadana, de saber manejar también y comprender el presente histórico el cual estamos viviendo y de dónde viene todo. Así que eso principalmente. Ahora voy a dejar de compartir y vamos a pasar a la diapositiva que viene a continuación. ¿Hay alguna duda o consulta sobre lo que estamos viendo? No, mister, ni una. No.
Ya. Oye, parece que tengo un puro alumno nomás, Enrique. Los demás, Baja, siempre presente. No, mister. No, nada. ya por ahí sí. Que no cuesta nada decir que no. Si es para no darme cuenta que no voy a pensar que están durmiendo, chiquillos, pero de repente lo pienso. Ya, comenzamos. Oye, el proceso de democratización entonces en la sociedad chilena, que es lo que le había adelantado, más o menos de qué se trata. Así que aquí vamos con la definición. La democratización, para que vayan anotando también, es el proceso, ¿cierto? Este proceso de desarrollo de las instituciones sociales liberales que conducen al fortalecimiento de la sociedad civil, es decir, a través de las instituciones, ¿cierto? Yo voy a dar fuerza a la democracia. Y esto todo obviamente resguardando los derechos humanos básicos y la disminución de las desigualdades socioeconómicas. Eso es súper importante dentro de la democracia. Las desigualdades socioeconómicas siempre se tocan, porque dentro del sistema económico que tenemos, ¿cierto? Que es brutal, que es el sistema mixto que tenemos, el sistema neoliberal, comienza una brecha súper grande en las clases sociales que tenemos hoy en día. Sin ir más lejos, recuerden que a través del liberalismo económico lo que produce, y aquí nos vamos a algunos conceptos de historia, los burgueses, ¿cierto?, aparecen desde los burgos y desde la clase baja, desde campesinos y artesanos que empiezan a ascender en la escala social. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque de repente ser burgués o tener algunos conceptos burgueses en donde a través yo de mi trabajo, y eso está muy inculcado en la gente y en todo en general, yo a través de mi trabajo puedo ascender en la escala social y puedo obtener riqueza. Ah, no, pero es que si yo me levanto todos los días y voy a trabajar y empiezo a ahorrar, me puedo comprar el auto que yo quiera, puedo comprarme la casa que yo quiera, y eso va generando brechas. Ojo ahí, porque claro, uno va a trabajar y uno es normal, entre comillas, uno no va a tener una gran ganancia de dinero, a no ser de que sea un empresario, ¿cierto? Un empresario importantísimo, y eso es lo que quiero, a eso quiero ir con las desigualdades socioeconómicas, que no todos tenemos la misma oportunidad y eso también hay que cambiarlo. Entonces, dentro de la democratización de la gente también, la gente, vuelvo a repetir, la gente está descontenta con esa brecha económica que existe. Existe una brecha económica terrible y los derechos socioeconómicos parece que no son iguales para todos, no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿cierto? ¿Lo pueden notar eso hoy día o no? ¿O tenemos todas las mismas oportunidades? No, mister. No, mister, no todos tenemos las mismas oportunidades porque hay algunos que se les da más y a otros que le quitan. ¿Ya? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Cuál era la pregunta, mister? Si es que somos todos iguales hoy día, si es que todos tenemos el acceso a todo, a lo mismo. Yo digo que no, porque algunos tienen acceso a algunas cosas por su estatus económico, o también por un apellido, también tienen facilidad. ¿Ya? En derechos todos tenemos lo mismo, pero por el sistema neoliberal no todos tienen las oportunidades que necesitan. Ya, perfecto. Ahí hay un análisis más concreto, Diego. No todos tenemos, o sea, en teoría tenemos todos los mismos derechos, ¿cierto? Pero desde ahí a aplicarlo es complejo. Entonces, se trata también la democratización y eso es lo que busca, de liberar las desigualdades económicas. No todos los procesos de apertura de los países no democráticos en conflicto interno conducen efectivamente a la democratización. En aquellos casos donde los cambios son limitados se hablará de liberación política. Ya no es lo mismo, de repente estamos dentro de una dictadura, ¿cierto? Una dictadura o alguien que tenga el control político de un país, ¿ya? Porque aquí voy con esto, por ejemplo, ya que está en la palestra, y recuerden que la asignatura es de comprensión histórica del presente, Venezuela o Colombia, ¿cierto? Son países democráticos, ellos son democráticos, eligieron a su presidente y todo, pero están bajo un alero político. Entonces, como que no tuvieran democracia, ¿se dan cuenta? No sé si se dan cuenta a lo que quiero llegar. Es como que están prisioneros de su propia democracia.
Entonces, desde ahí también aparece algo que se llama liberación política. Eso es distinto a la democratización, porque la democratización es cuando se pierde la democracia, pero en Venezuela y Colombia sí lo existe. O sea, yo me puedo ir a manifestar, yo puedo ir a votar, lo que pasa es que estamos bajo un alero de políticos que han estado en el poder durante mucho tiempo. Entonces, no sé si se entendió la diferencia. Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos igual. Más o menos igual. Ya. Miren, la liberación política, aquí hay dos conceptos. Está la democracia, la democratización, que es lo que estamos hablando, y está la liberación política. La democratización pasó en Chile cuando se suspendió el Estado de Derecho y se suspendió la democracia. En Chile no existía la democracia, ¿ya? Y eso pasó porque pasó bajo una dictadura, en donde se suspendieron los derechos de todos, ¿ya? Eso se llama un estado el Estado de Derecho se suspendió y ahí no existe democracia, ¿ya? Por otro lado, y esa es la otra parte que quiero que entiendan, existe algo que se llama liberación política. Y la liberación política consiste en donde sí existe democracia, porque hay democracia, y el ejemplo era Venezuela y Colombia, existe democracia, pero están bajo el alero político de personajes que han estado siempre ahí. Entonces, en Venezuela y en Colombia se puede reclamar, tienen sus derechos políticos, tienen sus derechos sociales, pero están bajo el alero político de una persona en específico. No sé si se entendió ahí mejor. Sí, mister. Sí, Mister, ahí está más claro. Ya, en un lado entonces la democracia, en un lado se pierde y en la otra no se pierde. Entonces, como les dije, estamos viendo la democratización de la gente, ya la democratización de la sociedad. ¿Cómo yo puedo notar la democratización de la sociedad? Es que aparece la clase media, ¿ya? La clase media que es protagonizada por grupos intelectuales que serían más tarde importantes actores sociales. La clase media, ¿cierto? Somos el grueso de la sociedad. A mí no me gusta hablar mucho de clase media, porque para mí como que, bueno, esto es lo personal, yo pienso que, y aquí me va a salir un poquito del rol del profe, yo pienso que existe gente con mucha plata y gente que no tiene plata. No existen los medios. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no existen los medios? Porque fíjense bien, y me incluyo, la gente que se cree clase media o que estamos al medio, estamos todos endeudados. Y no lo digo de mala forma porque uno se endeuda para tener. Pero ¿a qué voy con esto? Si tengo casa, la estoy pagando, porque la casa no se paga sola. Por lo tanto, ya tengo una deuda tremenda pagando una casa. Estoy pagando el auto, porque los autos tampoco, a no ser de que ahorré mucho y me compré un auto al contado, tengo que pagar también y trabajar para vivir en la casa. Entonces, fíjense que uno vive endeudado, y eso es lo terrible. Esto es un análisis personal, como les digo. Lo terrible es que uno no termina nunca de pagar. Y si termina de pagar, ¿cierto? Que la idea es llegar a viejito, ¿cierto? O cuando uno jubile y poder vivir tranquilo, la pensión tampoco alcanza. Entonces, por eso no me gusta hablar mucho de clase media. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Y también le faltó agregar lo que es el agua, la luz, la comida, que son otros gastos más también muy grandes. O sea, son necesarios, pero son más, son un gasto aún más grande. No sé si me cacho. Sí. ¿Los demás qué opinan? lo Igual. mismo. Lo mismo. Vamos, chiquillos, niñas, o si no voy a tener que cambiar la modalidad de clase y voy a tener que hacer, en vez de esto, rondas de preguntas. Y ahí voy a ver quién está conectado o no. Por ejemplo, Beatriz Calderón, ¿está ahí? Sí, mister. ¿Qué opina usted, Beatriz, sobre lo que estoy hablando? Me gustaría escucharle igual. ¿Opina lo mismo que los demás? ¿Qué opinan los demás, Beatriz? De los gastos, de la comida, el agua, la luz, todo Ya. eso. ¿Usted cree que no existe la clase media o sí existe? Sí, Sí existe. Ya. Pero tiene muchos gastos la clase media, ¿cierto? Yo también pienso que sí existe. Quizás en un momento de la vida de la gente existe, porque ya, como dice usted, la vejez por la pensión, que no pueden trabajar,
Pero igual hay gente que, no sé, como que O sea, tiene sí, más precariedad, se puede decir, sí, que otros. Entonces ahí siento que podría entrar la clase media, pero quizás por el momento de la vida en que la gente pueda trabajar, de cierta forma esforzarse mucho por surgir o cosas así. ya, entiendo. Muchas gracias, Pía. Oye, la idea es que se forme también debate, como lo estamos intentando hacer ahora, pero como les decía, esa era una apreciación personal, pero en teoría sí existe la clase media, la clase que son personas que pueden ir a estudiar, que tuvieron también oportunidades y que a través de la meritocracia también pueden ser algo. Entonces, ahí es súper importante la educación y otra cosa que está ahí marcada con un puntito, el acceso a la cultura. Ojo ahí, las personas está comprobado que a través del acceso... Diego, ¿quiere hablar? Mister, pero ¿cómo se llama? La gente pobre, no hay alguna gente que no tiene derecho al crédito, entonces de esa se hace más pobre y entonces sí existe la clase media, Ya. porque si los pobres no pudieran sacar crédito, no se podrían hacer, a ver, ah, eh, porque, a ver, clase media, para ser clase alta debería tener una mansión, diría yo, ¿cómo se llama? Para hacer clase alta. Claro. O, pero para hacer clase media, como dice usted, hay que sacar créditos, o si no seríamos clase baja. Ya. Claro, todas las opiniones son válidas, yo no digo que tenga la razón, y ahí también hay que sacar ese adultocentrismo, que el adulto tiene la razón o el profe tiene la razón. Yo dije en un principio, es cierto que era una opinión personal sobre la clase media. Para mí estamos todos endeudados, ¿ya? Pero obviamente ahí el tema que plantea Diego, claro, pues hay gente que no tiene acceso a los créditos, y ahí también la brecha, y ahí volvemos a la brecha económica que existe y las diferencias socioeconómicas que existen en Chile. Somos uno de los países más desiguales en el mundo, ojo ahí. Entonces, no todos tenemos el mismo acceso, el mismo acceso a todo. Entonces, la aparición de la clase media, y eso es lo que quería comentar, gracias Diego igual por tu aporte, todo esto se supera a través del acceso a la cultura, a través de la música. Ojo lo que estoy diciendo. Son cosas súper importantes y creo que en algún minuto lo toqué en clases, las pocas clases que alcanzamos a tener. El tema de la educación artística. Eso genera, ¿cierto?, en la gente, la educación artística, genera la música, genera también las artes manuales, ¿cierto?, tecnología, artes visuales, la pintura, la educación física, son cosas que de repente están infravaloradas por nosotros mismos, ¿ya? No digo en lo personal ahora, sino que están infravaloradas porque no se les toma el peso a la cultura, no se le toma el peso a lo que son las artes, ¿ya? Y básicamente de eso se compone, o sea, si nos ponemos a comparar sistemas educacionales en el mundo, la mayoría de los sistemas educacionales en el mundo tienen muy incluido lo que es la música, el saber tocar algún instrumento, el poder aprender a leer música, el poder hacer arte, desarrollar esos aspectos acá, si se dan cuenta, no está muy inserto en la sociedad de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque acá, ¿qué se nos inculca incluso desde que yo estoy en la escuela y desde siempre? Matemática, hay que aprender a sumar, restar, dividir, multiplicar, las raíces, todo lo que tenga que ver con matemática, lenguaje y listo, y para de contar, y los otros son como puros agregados, no sé si se han dado cuenta. Son como puros agregados, así está compuesta la educación, entonces hay que tomarle el peso también a los componentes artísticos acá, porque esos generan el cambio, ojo ahí. ¿Por qué generan el cambio? Porque la gente es más sensible a través de la cultura, no estoy hablando de sensibilidad, de que me voy a colocar a llorar por todo, no ese tipo de sensibilidad, sino que tengo un tacto distinto. A través de la cultura yo puedo llegar a todos lados, ¿ya? Y eso es lo importante, el acceso a la cultura por parte de la edad media, o sea, perdón, la edad media, miren lo que estoy hablando, de la clase media, es limitado. Entonces, ojo ahí, ir al teatro es caro. Ir a una actividad, por ejemplo, cuando estaba el Circo du Soleil en su minuto, es caro ir al Circo du Soleil.
en donde se ven manifestaciones artísticas y acceso a la cultura tremendo. Entonces ahí nos damos cuenta que no es para todo. Entonces hay que aprovechar estos teatros que son al aire libre, hay que aprovechar el tema de la cultura, hay que aprovechar el tema de los circos también libres, sin animales obviamente, pero el acceso a la cultura es muy restringido y eso hay que cambiarlo, porque a través de eso te da un paso y un plus, así como la educación, para poder ascender en la escala social que es tan desigual en nuestro país. ¿Por qué hablo de la clase media? Los nuevos protagonistas, ellos van a ser los nuevos protagonistas sociales. En 1920 se constituyó una clase media más diversa y con mayor preparación y conciencia, porque empezaron a ir a la universidad. ¿Cuántos de aquí, sus padres, son profesionales? Levantando la mano ahí solamente con el... ¿Cómo, mister? Levantando la manito ahí con la opción de Zoom. ¿Cuántos de los padres de acá son profesionales? Solamente levantando la manito. Tengo 2 personas que han levantado la mano. La Sofía y la Javiera. Ya, son técnicos, pero también entran dentro de lo profesional. Técnico profesional, también sirve ya. Pero fíjense bien, fíjense que hay 2 personas que levantaron la mano. Entonces, ¿cuántos de ustedes van a ser la primera generación profesional de su casa? Ahora debería levantar. Si sigue con los estudios y tiene motivación a futuro, seríamos casi todos. O sea, Claro. en mi familia sería yo el primero. Entonces, claro, fíjense bien, y no es que yo le esté traspasando una mochila, sino que van a ser la primera generación profesional. Entonces, ahí nos vemos y nos damos cuenta de la desigualdad que existe, de la que estoy hablando, ¿cierto? Porque estamos hablando de las desigualdades sociales. Sí, si sirven los técnicos, si sirven también, Gabriel, pero a lo que voy yo es que no todos tuvimos el acceso a estudiar, si se dan cuenta. Entonces, eso hay que tomarle el peso también, porque es la única forma de poder salir. No digo de la pobreza, no digo que seamos pobres, pero hay que salir también y hay que tener nuevas oportunidades y eso lo entrega la educación. Entonces, desde ahí también yo les traspaso eso para que se den cuenta y le tomen el peso de que van a ser la primera generación profesional. Esto viene de 1920, incluso imagínense para la mujer lo difícil que fue, que en algún minuto hablamos del voto femenino, lo difícil que fue para la mujer poder llegar a estudiar. O sea, hoy día existen muchas mujeres profesionales, hoy día existe otro tema de competición en donde, claro, se tienen que igualar los sueldos, ¿cierto? Pero en su minuto no podían ni siquiera estudiar porque existía un rol pasivo en donde la mujer, bajo el alero machista, ¿cierto? Tenía que quedarse en la casa y criar los hijos y mantener la familia. Entonces, desde ahí la evolución y desde ahí el tema, y que se los traspaso a ustedes, el peso que tiene la democracia, porque estamos hablando de democracia. El voto femenino, la clase media, el poder ir a estudiar, el poder ir a la universidad, el tener acceso a la cultura, el tener acceso a la educación, aprovéchenlo. Está en sus manos. Ahora el tema es cómo lo utilizo. Si estoy en la clase y estoy solamente escuchando y no participando cuando el profesor pide algún tipo de opinión, o si quiero intervenir porque algo no me pareció, háganlo, háganlo. Aprovechen sus clases, no solamente comprensión histórica del presente que estamos ahora acá y que ustedes lo hicieron voluntariamente, pero aprovechen sus clases, tengan conciencia de lo que están haciendo. Después se lo van a agradecer ustedes mismos, ¿ya? Ustedes mismos van a ser el motor de lo personal o de sus familias, si es que quieren tener familia más adelante, porque también es una opción personal. Hoy día la familia también puede ser como uno quiera también. Sofía. Sí, mister. Que tenía la mano levantada, se le quedó la manito ahí. Me quedó levantada la mano. Ya, sigo entonces. Existe una amplia base social de profesionales liberales médicos. Ojo ahí, miren. Médicos, abogados, profesores, militares, están todos metidos ahí. Pequeños comerciantes y también emigrantes, ¿cierto? Y los inmigrantes también que llegan hoy día. Todos ellos son clase media también. Ojo ahí con el tema de discriminar también a los pueblos indígenas
y también a la gente que viene llegando de afuera, de otros países, específicamente Venezuela, Haití, Colombia. Todos salen por algo, todos salen en búsqueda de oportunidades. Yo no creo que alguien quiera salir de su país porque sí o porque se le antojó. Son muy pocos, también existen, pero son muy pocos. Todos salen en base a nuevas oportunidades, ¿ya? Así que esa es la base, ¿cierto?, de la clase media. Son personas esforzadas, son personas que generalmente nunca le regalaron nada. Puede haber una persona de clase media, ¿cierto?, que a través del estudio llegue a ser médico. Conozco muchos y muchas, conozco abogados también, profesores también, si les gusta la Fuerza Armada. Yo tuve la oportunidad de hablar con ustedes en lo presencial, y también habían jóvenes que me manifestaron que querían entrar a la Fuerza Armada, y también eso es válido, ¿ya? Pero tienen que hacerlo y tienen que tener conciencia de que ustedes como clase media, y nosotros como clase media también me incluyo ahí, somos el motor de todos estos cambios sociales y de la democracia también en nuestro país, ¿ya? El proceso de democratización, que eso es lo que estamos hablando, parte por nosotros también. Existe una mayor educación y preparación profesional a la clase media también. Si exigimos igualdad de educación, y que en un colegio particular que se paga mucho dinero versus un colegio que no se paga dinero, déjenme decirle que la educación es la misma. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia ahí? Yo conozco profesores Prestigio ya, pero que se le da al colegio, al liceo, aunque todos son iguales. ya, más allá de eso, Sofía, porque yo conozco profesores que trabajan en colegios particulares y también en municipales. Y como dice usted, hay colegios de prestigio. Pero ¿por qué tienen que irse todos a los Carcastro, que es un colegio municipal de prestigio, para poner atención en la clase? ¿De dónde parte todo esto? ¿Quién es la primera persona que tiene que tener? La moral de los alumnos. Ya, por ahí va. O sea, todo depende de nosotros. O sea, los profesores cumplen su rol de enseñar y de nosotros depende de prestar atención o no. No depende sino de la escuela, sino que de la atención que presta cada alumno. Es de la decisión de nosotros, el estudiante. Ya, si ustedes pagaran y sus padres pagaran, ¿pondrían más atención en la clase? Se lo hago una pregunta abierta. Yo creo que sí, porque es dinero el cual se está pagando. O sea, si en una escuela, en un colegio municipal, el profesor cumple con el rol de enseñar y los alumnos no prestan atención, es porque a ellos no le, o sea, ellos no le toman el valor al esfuerzo que están haciendo los papás en comprar los materiales, la ropa, todo lo necesario. Y Ya. y igual los papás exigen, aunque sea un colegio pagado o uno municipal. Ya, pero ¿se dan cuenta cómo uno le entrega? Diego, iba a hablar, habla nomás. No, es que el Enrique dijo lo que, ¿cómo se llama? De lo que el pensamiento de los alumnos ahora mismo. Es decir, hay que concientizar que aunque sea municipal, uno tiene que escuchar igual lo que están enseñando. No, no solamente porque uno esté pagando tiene que escuchar más, y es el Perfecto. cambio que hay que Y hacer. diste en el clavo, Diego, con una palabra que se llama concientizar, pero la concientización parte por uno también. O sea, si yo no tengo conciencia de mi educación, si a mí no me interesa, no tampoco voy a poder lograr un cambio. Entonces, desde ahí vuelvo a traspasarle esa mochila de la clase media, de la democratización, porque esta democracia ha costado mucho poder establecerla. Entonces, aprovechen su oportunidad, aprovechen su educación, y fíjense que ustedes mismos dan el paso y le dan más importancia a cosas que se pagan. ¿Por qué las cosas que se pagan tienen que ser mejor cuando se me está dando libre acceso a la educación para todos? Entonces, para todos y todas. Entonces, aprovechenlo, y desde ahí, como cierto, el tema de la concientización, se los dejo como tarea también para su casa. Oye, para terminar, estos nuevos grupos se identifican con los sectores populares y también sus demandas. Y ahí volvemos también al concepto inicial, que era el proceso de democratización
desde los sectores populares, ¿cierto? Toda esta gente que no es que ande reclamando, sino que la gente que pide cosas, que quieren hacer nuevos cambios, son generalmente gente de sectores populares y que vienen desde abajo. Entonces, saber lo que cuesta también ascender en esta pirámide social que de repente se pone muy cuesta arriba y uno va subiendo y se cae. A todos les ha pasado. Entonces, eso básicamente, después obviamente seguía la clase, pero no podemos, eso lo vamos a dejar para después, porque ahí tenemos que hacer unas preguntas, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase, en donde voy a entregar un trabajo, como les dije, y voy a entregar ese trabajo y vamos a pasar la materia que faltó. Bueno, así que eso, chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre lo que estamos hablando hoy día? No, mister. No, mister, todo claro. Ahí está la actividad. ¿Quedó todo clarito? Ninguna. Entonces, la idea es que la próxima clase también vamos participando un poquito más. Atrévanse, así como de a poquito lo están haciendo. Atrévanse a ir participando y tómenle conciencia, y espero que se vayan con eso para la casa y la siguiente clase. No solamente historia, sino que sea matemática, lenguaje, cualquier clase, tomen el peso y pongan atención, ¿ya? Y participen cuando los profes le dicen no es de pesado, y todas las críticas son constructivas, no son destructivas. En ningún minuto, a ninguno de ustedes yo lo quiero destruir, es solamente con el afán de que puedan ser mejores personas también, ¿ya? Voy a pasar la lista. Mister, Dígame. ¿cuál era la tarea? ¿Perdón? ¿Cuál era la tarea? No hay tarea todavía. Dije que para la próxima clase vamos a hacer un trabajito. Esa va a ser la tarea. La tarea es tomar conciencia. Esa era la tarea que le había dejado. Gracias. Ya, de nada. Oye, denme un segundo que tengo que pasar la asistencia, porque si no, ahí sí que la embarro. Ya, niños y niñas, partimos con el tercero medio. Calderón está. Sí, mister, presente. Castillo, Diego. Presente, mister. Coloma. Presente, mister. Martín Cordero. Martín Cordero. No. Cornejo, Enrique. Enrique Cornejo. Presente. Ahí está, ahí apareció. Victoria Fuensalida. Presente, mister. Labra Milovan. Presente, mister. Patricio Luengo. Presente, mister. Alison Soto. Ando en médico, mister. Ella anda en el médico. Sí. Ya, muchas gracias por avisarme. Toro, Cristóbal Toro. Presente, mister. Johan Torrealba. Johan está. No está. Cuarto medio, Allende, Pía. ¿Estaba? Ahí Presente. está. Alejandra Donoso, Ignacia Donoso, ¿están? Mister, se tuvieron que salir las ambas, pero sí estaban. Estaban. ¿Tenían hora al doctor o algo? ¿Saben eso? ¿Lo pones como justificado? No me dijeron por qué, pero se tuvieron que salir. Ya, las voy a dejar presente igual de todas Sí, maneras. tenían hora al doctor. Pero estuvieron presentes igual, si las vi al principio. Jean-Pierre Faúndes. Presente, mister. Benjamín Gutiérrez. Presente, mister. Leiva, Javiera. Presente. María Fernanda Merino. Presente, mister. Sofía Orellana. Presente. Paolo. ¿No está? Lo había visto también. Tenía problemas de conexión. Tenía problema de conexión. Fabián Ramírez. Ahora sí está. Hablo por Presente, el chat. mister. Hola, mister. Sí estoy. El Pablo. Hola. Ahí está, presente. Oye, ¿el Fabián está?
Fabián Ramírez. No está. José Tomás Ríos. Sí está, hola Fabián. Estaba, pero no contestó. Sí, Oye, no contesté. José Tomás Ríos está. Al Gabriel está. Presente, mister. Diego Rodríguez. Presente, mister. Valdivia, Valentina. Valentina. Presente. Héctor Valenzuela. Presente. Benjamín Venegas. Presente, mister. Ya, perfecto. Oye, así que para la próxima clase vengan preparados porque vamos a hacer un trabajo, como les digo, y eso principalmente. Así que estén muy bien, cuídense mucho y pongan atención en las siguientes clases. Nos vemos. Chao, chao. Chao, mister. profe. Nos vemos, que Chao, esté bien. mister. Chao, mister. Chao.